Estimados estudiantes, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra videoconferencia donde abordaremos el tema optimización de funciones con una variable. Sabemos que la derivada es una herramienta matemática que nos permite dos cosas básicamente. Primero optimizar y luego estudiar o estimar la variación que experimenta una variable con respecto a otra. Cuando hablamos de variación, sabemos que puede darse, puede darse de modo que una variable que depende de otra puede experimentar un cambio, ya sea positivo o negativo. ¿Correcto? Ahora bien, cuando se habla de optimizar, cuando se habla de optimizar, nos referimos a que puede hallarse el máximo o puede encontrarse el mínimo. ¿Correcto, Juan? ¿Me copia? Bien. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hablar de que podemos maximizar, por ejemplo, una ganancia, un, un, un beneficio. Juan, me disculpa, sí, comenzamos nuevamente, ¿sí? Estaba indicando que optimizar funciones implica maximizar ya sea un beneficio o una ganancia o una rentabilidad, ¿correcto? Beneficio, ganancia o rentabilidad. Pero también puede implicar minimizar. Minimizar, en este caso, costo, una pérdida o un riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso estudiamos nosotros la función derivada, para poder establecer vía una función un máximo o un mínimo, o también poder establecer la variación que experimenta una función que depende de otra. ¿Correcto? Juan, ¿me copia? Juan, ok. Sea, por ejemplo, la siguiente expresión, Juan. Vamos a colocar una ecuación que determina la demanda de un cierto producto, ¿de acuerdo? Vamos a decir sea la ecuación de demanda definida por medio de la ecuación P igual, así es, cuando hablamos de demanda la pendiente es negativa, efectivamente. Por ejemplo, decimos menos 50, perdón, 50 menos 2Q, ¿correcto? Precio se representa por la letra P, Q representa por la variable cantidad, precio es igual a 50 menos 2Q, ¿correcto? Esa es la ecuación de demanda de un cierto producto. Ojo que ahí la pendiente es negativa 2, ¿correcto? Claro, negativo 2. Y esa pendiente, al ser negativa, indica ecuación de demanda, ¿correcto? Ecuación de demanda. Muy bien. Juan, si usted conoce esa ecuación de demanda, ¿podría establecer el ingreso? ¿Cuál será el ingreso? Juan, ¿me copia? ¿Cuál será el ingreso? ¿Cómo se calcula el ingreso, Juan?
No, cuidado Juan, costo de producción tiene que ver con costo fijo más costo variable, ¿no? El costo total. En este caso hablamos de ingreso. Ingreso es el precio por la cantidad. ¿Me copia? No confundir dos conceptos diferentes. Repito, costo tiene que ver con el costo fijo más el costo variable, ¿ok? Aquello que usted, por ejemplo, como productor, como gerente, como administrador, paga, por ejemplo, en lo que es alquiler de local, pago de luz, teléfono, cable, ¿verdad? Internet, por ejemplo, todo aquello que permita que la empresa esté operativa. Esos son los costos. Ahí está involucrado el costo fijo, pero además está involucrado el costo variable. En el costo variable está la mano de obra más los insumos, ¿no? Aquello que usted requiere para fabricar, para confeccionar, para manufacturar su producto, su artículo. Cuando hablamos de ingreso es otra cosa. Ingreso es lo que entra a caja por concepto de la venta de un producto. Es el precio por la cantidad. ¿Correcto? ¿Correcto, Juan? Precio por cantidad es el ingreso. Mucho cuidado. Juan, ¿me copia? Claro, ingreso es precio por cantidad, mientras que el costo total, el costo de producción sería obviamente el costo fijo más el costo variable, ¿no? Son cosas totalmente diferentes, ¿ok? Muy bien. Juan, si usted ya conoce que el ingreso es el precio por la cantidad, entonces vamos a reemplazar, ¿ok? Sustituimos en la fórmula para encontrar el ingreso, ¿correcto? Ya está. Vamos a decir, ingreso que depende de cantidad va a ser igual a, Juan, en lugar de precio voy a escribir, debo escribir 50 menos 2Q, ¿correcto? 50 menos 2Q y multiplicado por la cantidad. Efectivamente, ojo, pero multiplicado por la cantidad, Juan, ¿de acuerdo? Multiplicado por la cantidad. Ese precio, 50 menos 2Q por Q. Entonces, cuando usted desarrolla esa expresión, tenemos que decir ingreso que depende de cantidad igual y operamos, ¿no? 50 por Q, efectivamente. Correcto, Juan. 50Q menos 2Q elevado al cuadrado. Así es, así es. Ok. Muy bien. Correcto, Juan. Esa es la función ingreso. Ahora, usted como gerente, usted como administrador, está preocupado porque ese ingreso sea el máximo posible, ¿ok? El máximo posible. Ese ingreso debe superar el costo, porque de lo contrario, habría posibilidad de que genere pérdidas y a largo plazo la quiebra del negocio. ¿Me capta? Entonces, ese ingreso debe superar los costos. Y para superarlo, obviamente habrá que establecer el nivel de ventas que maximiza el ingreso. ¿Sí? ¿Me copia? Habrá que establecer el nivel de ventas que maximiza el ingreso. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, justamente para eso tenemos a la derivada como una herramienta que nos permite encontrar ese nivel de ventas. La teoría asociada es la siguiente, Juan. Vamos a formalizar conceptos. Una función que se caracteriza por ser continua, claro, pero en este caso sería derivada del ingreso, Juan, ¿correcto? Derivada del ingreso, ¿ok? Bien, entonces, cuando hablamos de una función, es necesario recordar que debe cumplir ciertas condiciones para que esa función tenga máximo. Caso contrario, no podría darse dicha condición, dicha, dicha definición, ¿ok? Primera condición es que la función sea continua en un intervalo cerrado desde A hacia B, es decir, cerrado en A, cerrado en B. Es una condición, ¿correcto? Otra condición
es que, bueno, esos valores llamados extremos posiblemente dan algún valor máximo o un valor mínimo. Por eso se llama teorema del valor extremo. Alguno de ellos me dará máximo, otro me dará mínimo. ¿Ok? Es decir, los extremos. Entonces, para esto es necesario definir el llamado teorema del valor extremo. Bueno, medios por extremos tiene que ver con otra cosa, Juan. Medios por extremos es para dividir fracciones. En este caso hablamos de un intervalo en el cual encontraremos por lo menos un término, uno que me dará un máximo relativo y otro que me va a dar un mínimo relativo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, Juan? ¿Se capta? Ok, bien. Entonces, ahora avanzamos con el teorema del valor extremo. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Tenemos Juan Arana y Juan José presentes hoy día, ¿verdad? Bien, estamos revisando el teorema del valor extremo. Teorema del valor extremo. Entonces, decimos que una función es continua en un cierto intervalo a, b, cerrado en ambos extremos, y vamos a decir que esa función posee máximo y también posee un mínimo en ese intervalo. Puede coincidir que ese mínimo justamente sea uno de los extremos, o puede coincidir que el máximo también sea uno de los extremos, tal como señalan las gráficas, ¿sí? Juan, Juan José, ¿me copia? Juan, ¿se ve las gráficas? ¿Sí? ¿Me confirman? Ok. En el primer caso, la gráfica indica que los valores están intermedios, ¿no? Desde un extremo A hacia un extremo B, hay un x1 que me da un mínimo, ¿correcto? Absoluto en este caso, y x2 que me va a dar un máximo absoluto. Pero la gráfica de la derecha me indica que posiblemente uno de los extremos también cumpla la condición de ser mínimo, ¿ya? Y el otro puede ser máximo, que también podría ser el otro extremo. A eso se refiere, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, usted preguntará, bueno, ¿y qué procedimiento seguimos? ¿Qué hacemos para calcular el máximo o mínimo de una función? Bueno, hay un conjunto de pasos, todo un protocolo de acción para este caso, ¿no? Para esta situación. Paso 1, tal como indica la diapositiva, se permite o se pide encontrar los valores críticos de la función. ¿A quiénes llamamos valores críticos? Valores críticos serán aquellas soluciones que se obtienen al resolver la ecuación f'x igual a 0. ¿Me capta, Juan? ¿Me capta, Juan José? Tenemos acá una ecuación. ¿Por qué una ecuación? Porque estamos igualando a 0. Esa ecuación se obtiene o se construye después de haber derivado la función. ¿Ok? Usted deriva la función y se iguala a 0. Está construyendo una ecuación que le permite encontrar valores críticos. Ahora bien, en la práctica, en el examen, ¿no? En general, puede ser que exista un solo punto crítico, como también puede ser que existan varios puntos críticos. Eso depende de la naturaleza de la función que estamos analizando, ¿de acuerdo? Depende de la función que estamos analizando. Una vez que usted ha resuelto esa ecuación, vamos a seleccionar los valores críticos que pertenecen a ese intervalo, porque posiblemente, algunos de ellos estén fuera del intervalo donde está definida la función. Posiblemente, ¿no? Luego, luego vamos a evaluar dicha función en esos valores extremos y también en los valores críticos para decidir si es que se da la condición de máximo o mínimo para el caso dado. ¿De acuerdo? Paso 1 entonces, derivar la función, igualar a 0.
Las soluciones de esa ecuación se llaman puntos críticos y son los posibles valores que van a permitir calcular el máximo o mínimo. ¿De acuerdo? Acá anotamos entonces, al resolver esa ecuación, encontraremos posibles valores, posibles, aclaramos eso, ¿ah? Posibles valores para la cual la función presenta máximo o mínimo. Para la cual la función presenta máximo o mínimo. ¿Te queda claro esto, Juan? Juan José, ¿quedó claro? Son posibles valores, ¿ah? Mucho cuidado porque a veces, si no leemos la teoría, podemos pensar que directamente esos puntos críticos me van a dar máximo mínimo, y no es así. ¿De acuerdo? Pregunta Juan José. A ver qué dice Juan. Bueno, posiblemente, aproximadamente, pero lo primero que usted hace, Juan, es calcular esos puntos críticos. ¿Para qué? Para encontrar aquellos posibles valores que permitan encontrar máximo o mínimo. ¿De acuerdo? Son posibles valores. Básicamente eso. ¿Ok? Por ejemplo, sea la función, vamos a poner f de x igual, digamos, x al cuadrado menos, menos 4x. X al cuadrado menos 4x. Muy bien. La pregunta es hallar puntos críticos. Muchachos, la pregunta es hallar los puntos críticos. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería el primer paso? Si nos piden hallar puntos críticos. La derivada. Solamente la derivada. ¿Qué dice Juan José? A ver, Juan José, ¿te copia? Ajá, ahora sí, ¿no? La derivada e igualar a cero. ¿Correcto, Juan? Ok, no se olvida. Una vez derivado, igualamos a cero. Entonces, derivamos. Derivamos. Vamos a decir f', ¿no? F' de x igual. Y derivamos al término x cuadrado. A ver, ¿quién sería la derivada del término x cuadrado? Juan José, Juan, ¿quién sería la derivada del término x cuadrado? Ya, 2x. ¿Y por qué positivo? ¿Por qué positivo? Juan, Juan Arana, ¿por qué positivo? Juan José, ¿es positivo o negativo? Ajá, mucho cuidado, ¿ah? Es negativo, menos 4, ¿cierto? Ya, y una vez derivado, se iguala a cero. Y entonces lo que estamos obteniendo, jóvenes, es algo sencillo, algo familiar, que lo hemos visto desde la secundaria, una ecuación lineal, ¿verdad? Con una variable. No, básicamente acá se resuelve, ¿ah? Acá usted dice 2x menos 4 igual a cero. Recordamos que ese negativo 4 pasa positivo a la derecha, y luego ese 2 que estaba multiplicando, Juan, Juan Arana, ese 2 que estaba multiplicando, ¿qué ocurre? Claro, pasa dividiendo, entonces x será igual a 2, ¿correcto? O sea que el punto crítico es x igual a 2, ¿ok? ¿Me copia? X igual a 2, punto crítico. X igual a 2. Y repito, ese es un posible valor,
posible valor para el cual la función ya sea va a presentar máximo o mínimo. Todavía ahí no sabemos, es un posible valor, ¿correcto? Ya está. Ahora, veamos otro caso. Veamos otro caso. Sea la función, en este caso, vamos a decir f de x igual menos x elevado al cubo más 9x cuadrado, más 8. La pregunta es, hallar los puntos críticos. Hallar los puntos críticos. Ya, a ver. Paso 1, muchachos, ¿qué hacemos? Claro, derivada e igualamos a 0, ¿correcto? Entonces, en este caso, derivamos. Ya, tenemos f de x igual, perdón, minúscula, disculpen, minúscula, f de x igual. Ya, entonces colocamos con la prima porque vamos a calcular la derivada, ¿correcto? La derivada de esa función. Entonces la derivada de la función, la cual también puede representarse así, ¿ah? En el libro o en internet usted encuentra también que puede ser df sobre dx, ¿no? Es lo mismo, ¿ah? Derivada de la función con respecto a x. ¿A qué sale igual? A ver, Juan José dice menos 3x al cuadrado, ¿verdad? Más 18x, correcto, muy bien. Sería menos 3x elevado al cuadrado, efectivamente, porque disminuye 1, ¿no? Más 18x, ¿ok? Y se iguala a 0, iguala a 0. Ahora, observen, jóvenes, que lo que se ha obtenido ya no es una ecuación lineal. ¿Qué tipo de ecuación es? Jóvenes, ¿qué tipo de ecuación es? Ya, pero no, pero ¿qué tipo de ecuación? A ver, primero quiero que me conteste qué tipo de ecuación. Claro, entonces si es una función cuadrática, sí, perdón, si es una ecuación cuadrática, tiene ya dos soluciones. Cuadrática, ¿verdad? Tiene dos soluciones, que lo puedo encontrar ya sea por factorización o, o usando la fórmula general. A ver, ya sea por factorización o por fórmula general o usando tecnología, ¿verdad? Dígame quiénes son las raíces, quiénes son las soluciones. Recuerde que ahí podemos completar con cero y se iguala a cero. Luego multiplicando por menos uno, porque es que la variable cuadrática no debe ser negativa. Usted multiplica por menos uno y sería menos 18x más cero, igual a cero. ¿Ok? ¿Listos, jóvenes? Ya. Entonces, si usted hace el trabajo con tecnología, tiene que clicar Mode, opción 5, opción 3, ¿no? Y luego ingresar los coeficientes. 3, negativo 18 y 0. ¿Correcto? 3, negativo 18 y 0. ¿Cuánto es la respuesta? Tiene que encontrar dos raíces, dos soluciones. Dos raíces, dos soluciones. ¿Cuáles son? Si no, avíseme, yo le ayudo.
Ya, por favor, no se queden callados, porque recuerden que en el examen tienen que justificar, tienen que explicar cuál es la solución, ¿ok? Ya, a ver, en la calculadora, la Casio 991 o la 570 nos permite resolver la ecuación, ¿sí? Vamos a mode, clicamos la opción 5 y luego la opción 3, que es justamente la cuadrática. Ahora, si no tuviera calculadora, lo hacemos a mano usando la fórmula general, para lo cual decimos que, en este caso, A vale 3, B es igual a negativo 18 y C es igual a 0, ¿correcto? Y luego usamos la fórmula general. No se olvide, fórmula general. A ver, ya, entonces, en lugar de B voy a colocar negativo 18, ¿ok? Negativo 18. Dentro del radical, otra vez, en lugar de B voy a colocar negativo 18. En lugar de A, Juan, en lugar de A que colocamos, claro, muy bien. Y en lugar de C que colocamos, cero, correcto. Así es. Todo sobre el doble de A. ¿Y quién es A? ¿Cuánto vale A? Correcto, ¿se da cuenta? Entonces no tiene por qué dar dificultades, conoce la fórmula, conoce los valores, encontramos las raíces. Y las raíces en este caso son, ¿van a ser cuántas? A ver, efectuamos la operación. Tendríamos lo siguiente, ¿no? X va a ser igual a un cociente, ¿no? Sería negativo por negativo, 18 positivo. Bueno, ahí colocamos también más menos porque hay dos posibilidades. Ya, dentro del radical, usted va a colocar dentro del radical 18 al cuadrado, que sería 324, ¿no? Y menos cero, bueno, 324. Y la raíz cuadrada de eso, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la raíz cuadrada? A ver, dice Juan José. Ya, correcto, 18. Por tanto, ahí tenemos dos soluciones, ¿no? Dos soluciones. La primera será tomada con la cantidad positiva, la voy a llamar x1, igual a 18 más 18, 36, entre 6, ¿verdad? Lo cual resulta 6. Y la segunda raíz es igual a 18 menos 18. ¿Cuánto sería eso? Porque también tienes que trabajar con la negativa. 18 menos 18, ¿cuánto sería? Cero. Cuidado, Juan Arena, cuidado, es cero, porque es 18 menos 18. Cero, ¿sí o no? ¿Ok? Cero. Ajá. Consecuencia, jóvenes. Conclusión. Hemos encontrado dos puntos críticos. ¿Cuáles son esos puntos críticos? Hemos encontrado dos puntos críticos. Uno de ellos es 6 y el otro es cero. ¿Se da cuenta? Uno de ellos es 6, el otro es x igual a cero. O sea que los puntos críticos dependen del tipo de ecuación que vayamos a resolver. ¿Se capta? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ok. Entonces observa que ya tenemos dos posibilidades. Uno de ellos me dará máximo y el otro tiene que ser un mínimo.
Por eso hablamos de posibles valores, ¿correcto? Siempre aclaramos eso, muchachos, posibles valores. ¿Ah? Cuidado, posibles valores. Bien. Usted dirá, y bueno, ¿y profesor por qué tanto insiste? A ver, perdón. No, no siempre, porque depende de la ecuación que tengamos, Juan. Es que ocurre que en este caso tenemos una ecuación cuadrática incompleta. Y bueno, por lo general, en una ecuación cuadrática incompleta, una de las soluciones siempre es cero, cuando ocurre de ese tipo. Pero repito, no siempre tendremos este caso, ¿verdad? No siempre tendremos este caso. Solo cuando tenemos la ecuación cuadrática incompleta de esta forma, ¿verdad? Nada más. Bien. Ahora, lo que estaba diciendo es, el profesor, ¿por qué insiste? ¿Por qué dice siempre que es un posible valor? Claro, porque, repito, hay que garantizar que efectivamente uno de los valores me dará máximo y otro me dará mínimo. Para ello existe el criterio de la segunda derivada, que es lo que vamos a ver a continuación. La herramienta que permite clasificar los puntos críticos será el criterio de la segunda derivada. Dice posible porque, como usted verá, Juan, para clasificar dichos puntos críticos contamos nosotros con este procedimiento, ¿no? Que nos permite efectivamente clasificar si eso es máximo o mínimo. O sea que vamos a derivar por segunda vez, Juan. ¿Correcto? Tenemos que derivar por segunda vez. Porque hasta ahí, hasta donde hemos trabajado antes, solamente conozco puntos críticos. Repito, posibles valores donde se da máximo o mínimo. Pero hasta ahí no hay garantía de cuál sea el máximo o cuál sea el mínimo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me copia, Juan? ¿Se capta? Ok. Entonces, ¿qué nos dice este criterio de la segunda derivada? Dada una función en la cual la derivada, la primera derivada, evaluada en un punto C, llamado punto crítico, ¿no? Es igual a cero, y con una segunda derivada definida en, observa que ahora derivamos por segunda vez, jóvenes, derivamos por segunda vez y volvemos a evaluar en el punto crítico. Volvemos a evaluar en el punto crítico. Si esa derivada sale menor que cero, o sea, una cantidad negativa, vamos a decir que la función evaluada en dicho punto crítico dará máximo relativo. Por el contrario, si esa segunda derivada evaluada en el punto crítico da una cantidad positiva, entonces esa función evaluada en el punto crítico decimos que presenta un mínimo relativo. ¿De acuerdo? Ahora, ocurre también un caso que no debemos dejarlo, digamos, de lado. ¿Qué ocurre cuando esa segunda derivada también es cero en el punto crítico? Para ello habrá que usar el criterio de la primera derivada o de repente, si no existe dicha segunda derivada, nada podemos decir, ¿correcto? Nada podemos decir, no hay información al respecto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces dicho esto, pasamos a comprobar si es que en los casos que hemos visto es máximo o mínimo, ¿correcto? A ver, habíamos dado este ejemplo y ahora completamos el procedimiento. Habíamos planteado inicialmente una función en la cual después de haber derivado e igualado a cero, teníamos un solo punto crítico, ¿verdad? ¿Correcto, jóvenes? Un solo punto crítico. Ahora usamos el criterio de la segunda derivada.
porque quiero clasificar qué clase de punto es. ¿Me va a dar máximo, me va a dar mínimo o no se sabe? No tenemos información. Entonces derivamos por segunda vez, ¿correcto? Observa que la primera derivada resultó hasta aquí. F'x igual 2x menos 4. Ahora queremos encontrar la segunda derivada. ¿Ok? ¿Me copia? Segunda derivada, perdón. Segunda derivada con respecto a x. A ver, jóvenes, ¿me copian? ¿Me ayudan? ¿Quién sería la segunda derivada ahí? Derivada de 2x, correcto. ¿Y la derivada de menos 4? Muchachos, derivada de menos 4. Ajá, cero, muy bien, cero, ¿verdad? O sea que la segunda derivada evaluado en el punto x es igual a 2. Y cuando esa segunda derivada la evaluamos en el punto crítico, ¿qué ocurre? La evaluamos con el punto crítico, o sea, f, 2' de esa hora, evaluado en el punto crítico 2. ¿Cuánto es? Estoy reemplazando el valor de x. Ajá, muy bien, Juan. Al reemplazar el valor de x por 2 en ese resultado, también es 2. Y eso es una cantidad mayor que 0. ¿Ok? Mayor que 0. Por tanto, si una cantidad es mayor que 0, ¿qué decimos? ¿Será máximo? ¿Será mínimo? ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué es la teoría? Máximo o mínimo. A ver, míralo bien. Juan, míralo bien. Cuidado. La segunda derivada mayor que 0. ¿Qué dice? Mínimo. Ajá, es un mínimo relativo. Mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado, efectivamente. O sea, evaluando la función en ese punto, 2 nos da mínimo. Ok. Y la pregunta es, ¿y quién es ese mínimo? ¿Quién será ese mínimo? ¿Qué hacemos para encontrar el mínimo? A ver, decimos, luego esta función con ese punto x igual a 2, con ese punto x igual a 2, presenta mínimo. ¿De acuerdo? ¿Correcto, Juan? ¿Correcto, Juan José? Esa función evaluada en el punto crítico 2 presenta mínimo. Pero para hallar el mínimo, ¿qué hacemos? Jóvenes, ¿me copian? ¿Qué hacemos para hallar el mínimo? No, ya hemos derivado, Juan José. Ya sabemos que con ese punto x igual a 2 tiene mínimo, pero la pregunta es, ¿cómo encontramos el mínimo? ¿Cómo encontramos el mínimo? ¿Qué dice Juan? ¿Cómo encontramos ese mínimo? No, lo que hacemos es reemplazar, muchachos, ¿ya? Reemplazamos. Reemplazamos en la función el valor x igual a 2. Reemplazamos en la función el valor x igual a 2. En la función, o sea, en esa que está aquí. En esa función. ¿Ok? Evaluamos en la función. Acá decimos.
Claro, vamos a evaluar. Donde veo X reemplazo 2. Donde veo X reemplazo 2. Por tanto, acá sería 2 elevado al cuadrado menos 4 por 2. Y la respuesta es 4 menos 8, negativo 4, ¿ok? Así es, negativo 4. ¿Se capta, jóvenes? El mínimo es negativo 4. Ok. Ya, ahora vamos a usar el segundo caso que planteamos, el segundo ejemplo. Igual vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada, ¿ok? Como verán, no es nada complicado, no es nada difícil, basta leer la teoría y practicar, ¿no? Eso sí, les pido practiquen. Esta semana tenemos pruebas, tenemos exámenes, hay que demostrar lo aprendido, ¿correcto? Sí, solo hay mínimo, Juan José, porque solamente tenemos un punto crítico, ¿no? Nada más. Solamente hay un punto, ¿no? No, es que como solamente hay un punto crítico, esa función únicamente tiene mínimo, Juan José. Únicamente tiene mínimo, ¿ok? Ya, pero ahora tenemos el segundo caso, donde tenemos esta función y recuerde que al haber derivado por primera vez, habíamos obtenido dos puntos críticos, ¿sí? Acá voy a marcarlos en amarillo, x igual a 6 y x igual a 0. ¿De acuerdo? Dos puntos críticos, x igual a 6, x igual a 0. Y nuestra función derivada ya la teníamos, la derivada estaba por acá, ¿ok? Entonces esa es la función y ahora vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Es que, a ver, a simple vista, Juan José, Juan, ¿cuál de ellos me va a dar máximo? ¿Cuál de ellos me va a dar mínimo? No sabemos, ¿verdad? Muchachos, ¿están ahí? ¿Se sabe o no se sabe? No se sabe, ¿correcto? ¿Cuál será máximo? ¿Cuál presenta mínimo? No sabemos. Por ello, justamente, usamos el criterio de la segunda derivada. ¿De acuerdo? Para efectivamente clasificar esos puntos críticos, para clasificarlos, ¿ok? Manos a la obra, segunda derivada. Ahora son dos primas, cuidado, alerta, muchachos, son dos primas. Segunda derivada de la función con respecto a x. A ver, ¿cómo sería? Ah, muy bien, Juan José. Menos 6x más 18. Ok, ya está. Y lo que tengo que hacer ahora es evaluar. Ojo, evaluamos con los puntos críticos. Cuidado, ¿ah? Evaluamos con los puntos y con los dos. Primero con 0 y luego con 6. Con ambos. ¿De acuerdo? Con ambos. A ver, muchachos. Primero con el x igual a 0. Claro, con ambos es. A ver, sería segunda derivada. ¿Ok? Segunda derivada evaluada en el punto x igual a 0. O sea, donde veo x, pongo 0, sería menos 6 por 0, más 18. Y la respuesta es, estamos evaluando, jóvenes, en el punto crítico x igual a 0. Ajá. Y como es mayor que 0, ¿qué se concluye? ¿Qué concluimos ahí? Claro que entonces la función con ese punto presenta mínimo. La función con x igual a 0 presenta mínimo. Y el mínimo es 18. ¿Ok? La función con x igual a 0 presenta mínimo y el mínimo es 18. ¿Preguntas? ¿Todo bien, jóvenes? ¿Todo claro? Ya está. O sea, eso hicimos con el primero. Ahora hacemos con el segundo.
evaluamos con ahora x igual a 6. Evaluamos con x igual a 6. ¿Ya? Segunda derivada, perdón, minúscula, disculpe. Segunda derivada igual a. Bueno, en este caso la segunda derivada es lo mismo, ¿verdad? Menos 6x más 18, solamente que ahora vas a evaluar con x igual a 6. Ya reemplazamos. Segunda derivada cuando x es 6. La respuesta sería menos 6 por 6 y le sumo 18. Bueno, ¿cuánto resulta? Ajá, negativo 18. Y como eso es menor que 0, ¿qué se concluye, jóvenes? Como es menor que 0, ¿qué se concluye? Ajá, la función con x igual a 6 presenta, ¿no? Presenta máximo, vamos a decir. Presenta máximo. ¿Y quién es el máximo? ¿Y quién es el máximo? El máximo se trabaja en la función indicada, ¿no? En la función indicada. En este caso, perdón, en este caso el máximo se evalúa en la función, ¿ah? Se evalúa en la función. O sea, en esta función que estamos trabajando acá, en este caso es fx, aquí se evalúa, ¿ya? Ahí evaluamos, ¿ya? Y el mínimo es, bueno, aquí tenemos que evaluar. Aquí, perdón, aquí faltó evaluar. Evaluar en x igual a 0 sería, ¿no? 0. Tenemos menos 0 elevado al cubo. 9 por 0 también sería ahí, ¿correcto? O sea, esa es la función original, ¿ah? En la función original. Y la respuesta sería en este caso 8, ¿ok? 8. Que el mínimo es 8. Porque sería 0 al cubo más 9 por 0 más 8. Esta es la respuesta. El mínimo es 8. Ya, ahora con x igual a 6. Igual vamos a evaluar en esa función, pero con x igual a 6. Entonces quedaría así, ¿no? F de 6, en este caso menos 6 elevado al cubo, ¿ok? Menos 6 elevado al cubo, más 9 por 6, 9 por 6, claro, 9 por 6, ¿no? Y más 8, es que es el punto crítico que tenemos que encontrar. El punto crítico, en el punto crítico tenemos que evaluar, ¿ok? Ya, a ver, jóvenes, ¿cuánto será? ¿Cuánto es? Evaluar en el punto crítico. Sería menos 6 por 6 por 6, 216, ¿ok? Más 36 por 9, sería 144. 36 por 9, no, a ver, ¿cuánto sería? 36 por 9, ya. ¿Y cuánto es 36 por 9? A ver, ¿me copian? Efectuemos con la calculadora. 36 por 9. Ajá, 324, ¿no? Y a eso le voy a sumar 8. Y la respuesta es, ¿cuánto quedaría? 324 más 8 menos 216, ¿cuánto es? A ver, claro, 116, ¿ok? Por tanto, el máximo es 216. Así es. ¿Preguntas?
Juan, Juan José, ¿alguna pregunta? O sea que después de haber evaluado con el punto crítico, para clasificarlo, usted tienes que evaluar en la función original. Mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado ahí. Ok. ¿Se capta, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Y si fuera tres puntos críticos, el mismo trabajo, ¿no? El mismo trabajo. ¿Ok? Si fuera tres puntos críticos, evaluar con cada uno de ellos para clasificarlo, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Avanzamos, jóvenes? ¿Alguna pregunta más? ¿Todo claro? ¿Avanzamos? Observe entonces que, ahora, obviamente hay casos donde vamos a ver más adelante para funciones de varias variables, donde la ecuación va a ser diferente. Tal vez más adelante puede ocurrir que tenga ecuaciones con dos variables o con tres, ya cambia eh, el punto crítico, ¿correcto? Ya cambia el punto crítico, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Una pregunta? ¿Todo bien? Planteamos otro ejemplo entonces, ya para... No, el máximo sería 116. Juan José, el máximo es 116. Acá salió negativo, ¿no? 116. Ok, ahí está. Gracias por la corrección. Muy bien. Gracias por la corrección. Planteamos un ejemplo más, ¿correcto? Sea la función, sea la función en la cual se define la siguiente regla de correspondencia, en la cual tenemos, vamos a ver, f de x, f de x, vamos a trabajar en este caso, jóvenes, hemos planteado esa función en la cual se define f de x menos 2x cuadrado más 16x menos 7. Se quiere hallar los puntos críticos y determinar si es que resulta máximo o mínimo, ¿no? Determinar si presenta máximo o mínimo la función. Máximo o mínimo la función. A ver, ¿qué dice Juan? ¿Qué dice Juan José? Ya, al derivar por primera vez resulta menos 4x más 16. Recuerde, Juan, que tiene que igualar a cero, igualar a cero. Entonces, bueno, ¿qué resulta? ¿Qué resulta cuando x igual a cero? ¿Cuánto es x?
No te olvides que tienes que igualar a cero después de haber derivado. Muy bien, x igual a 4. Correcto, x igual a 4. Y ahora ese es un posible valor donde la función presenta máximo o mínimo. ¿Qué hacemos luego, Juan José? ¿Qué hacemos luego, Juan? ¿Qué hacemos luego? No, no reemplazamos, ¿ah? Ajá, muy bien, Juan José. Derivamos por segunda vez. ¿De acuerdo, Juan? Hay que derivar por segunda vez, porque recuerda que es un posible valor. Es un posible valor. ¿Ya? Entonces, conclusión, x igual a 4. Decimos x igual a 4 es un punto crítico, ¿verdad? Es un punto crítico y tengo que derivar por segunda vez. ¿Pregunta, Juan? ¿Alguna pregunta? Ok. Bien, entonces al derivar por segunda vez, ¿qué se obtiene? Al derivar por segunda vez, ¿qué se obtiene? No, a ver, seguro que cero. ¿Qué dice Juan Arana? ¿Qué se obtiene al derivar por segunda vez? Recuerde que la función es menos 4x más 16. Si usted deriva por segunda vez, ajá, muy bien, Juan José, es negativo 4. Y si sale negativo 4, ¿es mayor o menor que cero? Mayor o menor que cero. Claro, entonces si es menor que cero, ¿cómo se clasifica ese punto? Muy bien. Vamos a decir que en ese punto, decimos, ¿no? Con x igual a 4, la función presenta máximo, vamos a decir. Con x igual a 4, porque 4 era el punto crítico, ¿recuerdas? Con x igual a 4, la función presenta máximo. ¿Y el máximo cómo se calcula? A ver qué dice, ¿cómo se calcula ese máximo? Muy bien, reemplazando. ¿Dónde? En la función original, ¿ah? No te olvides, en la función que te indica el problema. En este caso, evaluamos, decimos, ¿no? Para hallar el máximo, evaluamos en la función planteada, ¿no? En la función propuesta. Por tanto, vamos a copiar y luego reemplazar. ¿Ok? Acá decimos f', f', núcleo, disculpe, y claro, sería menos 2 por 4, a paréntesis 4, siempre usamos paréntesis, ¿no? No se olvide, más 16 por 4 y menos 7. Y la respuesta es, a ver, 64 menos 7, 16, recuerda 16 por 2, 32, sería 32 menos 7, 25, ¿verdad? Correcto. Así es, Juan José. Así es. O sea que el máximo es 25. Muy bien. Hasta aquí una pregunta. ¿Todo claro, jóvenes? Bien, entonces ya para ir cerrando nuestra videoconferencia, jóvenes, recordar los conceptos básicos vistos en esta sesión. Uno, para optimizar una función, se deriva, se deriva por primera vez, de modo que calculemos el o los puntos críticos. Una vez calculado el o los puntos críticos,
vamos a decir que esa función presenta posibles valores, donde la función es máxima o mínima. Una vez concluido eso, pasamos a la segunda etapa donde esos puntos se clasifican. Y para clasificarlos derivamos por segunda vez. Al derivar por segunda vez puede ocurrir que eso sea máximo o mínimo. Será máximo cuando después de haber derivado por segunda vez y reemplazado en la función, si se obtiene una cantidad positiva, es mínimo. Si se obtiene una cantidad positiva, es mínimo, ¿correcto? Si se obtiene una cantidad negativa, es máximo. ¿De acuerdo? Hasta ahí se comprende, jóvenes. Claro, la primera es para encontrar el posible punto crítico y la segunda para clasificarlo. Y después de haberlo clasificado, se reemplaza en la función original. En la función original, ¿correcto, Juan José? Así es, en la función original. Muy bien, jóvenes. Efectivamente, entonces estamos dando por término nuestra videoconferencia. Decirles que hay que recordar las derivadas, las fórmulas, las propiedades, ¿no? Los conceptos y seguirlos animando, jóvenes, darles mucho éxito en estos proyectos que ustedes están planteándose y conmigo será hasta la próxima semana. Muy buenas noches. Gracias también a ustedes, jóvenes, por su tiempo. Éxitos para todos. Buenas noches.